El sobre llegó un martes, y recuerdo ese detalle claramente porque los martes se suponía que eran mis días tranquilos. Solo tenía que enseñar 2 propiedades y hacer unos papeles antes del mediodía. Recogí el correo de camino a mi departamento. Revisé el montón de siempre. Una oferta de tarjeta de crédito, un volante de la farmacia, y entonces lo vi. Papel grueso color crema. La dirección de un despacho de abogados como remitente. Callahan y Reeves, abogados especialistas en herencias. Mi corazón empezó a latir con fuerza incluso antes de abrirlo. Era esto. El fideicomiso de la abuela. Ese que mis padres habían controlado desde que cumplí 18 años. El que juraban una y otra vez que finalmente sería mío, completo, cuando cumpliera 28. Mi cumpleaños había sido 3 semanas antes. Y ahora estaba ahí, entre mis manos. Mi libertad había llegado por correo. Apenas alcancé a entrar por la puerta de mi departamento antes de romper el sobre. Primero salió un cheque. Lo atrapé, le di la vuelta y sentí como si el piso desapareciera debajo de mis pies. 2.016 pesos. Me quedé mirando la cifra. Parpadeé. La volví a leer. No podía ser correcto. Mi abuela había abierto ese fideicomiso el día que nací. Recuerdo haber escuchado a mis padres hablar de él una vez, cuando era niña. Algo sobre un pago de seguro de vida y años de inversiones cuidadosas. Nunca supe la cantidad exacta, pero siempre hacían parecer que ese dinero cambiaría mi vida. Que sería suficiente para ayudarme después de la universidad. Suficiente para darme un buen comienzo. Mis manos temblaban mientras abría la carta que venía junto al cheque. Estimada señorita Calegua. De acuerdo con los términos del fideicomiso conmemorativo Eleanor Grace Calegua, usted ha alcanzado la edad establecida para recibir la distribución correspondiente. Se adjunta el desembolso final del capital restante. Capital restante. Esas 2 palabras se me quedaron borrosas frente a los ojos. Tomé la segunda página. Era un estado financiero lleno de conceptos que me revolvieron el estómago, pero ciertas frases sobresalían como señales de advertencia en una carretera oscura. Honorarios administrativos de gestión, 7.200 pesos al año. Reembolsos de gastos, 11.000 pesos. Compensación promedio anual del fideicomisario, 12.500 pesos. 10 años. 10 años cobrando honorarios por un trabajo por el que nadie les había pedido que cobraran. 10 años de reembolsos por gastos que yo nunca autoricé y de los que ni siquiera sabía que existían. Gastos de viaje. Honorarios de consultoría. Algo llamado simplemente gastos administrativos generales. Hice las cuentas mentalmente, de la misma manera en que calculo metros cuadrados y costos de cierre en mi trabajo. Entre 90.000 pesos y 110.000 pesos habían desaparecido silenciosamente de mi herencia, de manera completamente legal, porque ellos eran los fideicomisarios y yo había tenido demasiado miedo durante demasiado tiempo para hacer una pregunta sencilla. ¿A dónde se estaba yendo mi dinero? Si alguna vez has confiado en un familiar para que administre algo en tu nombre, ya sabes hacia dónde va esto. Quédate con esa sensación en el pecho. La vamos a necesitar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi mamá. Cariño, ¿ya te llegó tu cheque? No te lo gastes todo en un solo lugar. Ja ja ja. El chequecito. Quise aventar el teléfono contra la pared. En lugar de eso, me dejé caer en el sofá. Ese miserable cheque seguía apretado en mi puño mientras los recuerdos empezaban a regresar uno tras otro, como una presa que finalmente se rompe. Tenía 16 años. Era verano cuando mi papá llegó a casa con unos folletos de un resort en la playa, en Florida. Los extendió sobre la mesa con la sonrisa más grande que le había visto. Mi hermana mayor, Marisol, gritó de emoción y lo abrazó. Mi mamá ya estaba pensando qué ropa se iba a llevar. Yo pregunté. ¿Y yo? Mi papá ni siquiera levantó la mirada. El cuarto solo tiene espacio para 3. Hija, ¿entiendes, verdad? Asentí. Yo siempre asentía. Me dejaron con mi tía Ruth durante toda la semana, cuidando a mi prima Josie, de 6 años, mientras mi tío Walt trabajaba turnos dobles. Cuando mis padres regresaron, bronceados y muertos de risa, me dieron un simple llavero de recuerdo. Marisol volvió con una maleta llena de ropa nueva y un álbum de fotos. Meses después, encontré por accidente la reservación real del hotel. Habitación estándar. Ocupación para 4 personas. La habitación nunca había sido demasiado pequeña. Simplemente no me querían ahí. Después vino la universidad. Trabajé en 2 empleos, en la biblioteca del campus durante el día y de mesera por las noches para cubrir lo que mis becas no alcanzaban. Mis padres decían que el fideicomiso estaba bloqueado hasta que me graduara, que necesitaba aprender el valor del trabajo duro. A Marisol le pagaron toda la universidad. Además, le dieron una mesada, un carro y una laptop. La noche de mi graduación, crucé el escenario completamente sola.
Mis padres me mandaron un mensaje esa mañana. ¿Surgió algo? Festejamos después. Más tarde descubrí que ese algo era un viaje a Europa para celebrar el compromiso de Marisol. Ellos levantaban copas de champaña en París mientras yo comía pizza fría en un dormitorio vacío, empacando 4 años de mi vida en cajas. Después de eso me tomó 6 años pagar mis préstamos estudiantiles. 6 años viviendo en un estudio del tamaño de un cajón de estacionamiento. Manejando un carro que se mantenía funcionando prácticamente por pura esperanza. Comiendo sopa instantánea más noches de las que quisiera admitir. Hice mi último pago hace 8 meses. Todavía recuerdo estar parada en aquella fila del banco y sentir, por fin, que podía respirar. Y durante todo ese tiempo, mis padres habían estado drenando silenciosamente mi fideicomiso, cobrando por administrarlo, convirtiendo lo que mi abuela había dejado para mí en su propia red de seguridad. Lo peor era que una parte de mí siempre había sabido que algo estaba mal. Una vez, cuando tenía 22 años y estaba desesperada, apenas pudiendo pagar la renta, llamé a mi papá y le pregunté si había alguna manera de acceder aunque fuera a una pequeña parte del dinero antes de tiempo. Solo quería usar un poco de mi propio dinero. Su voz se volvió fría al instante. ¿Quieres saber qué les pasa a los hijos malagradecidos que cuestionan a sus padres? Hizo una pausa. Yo soy el fideicomisario, Ren. Eso significa que puedo pedirle al tribunal que congele esos fondos y considero que estás tomando malas decisiones. Sigue presionándome y no vas a ver ni un centavo hasta que tengas 50 años. Hizo otra pausa. Si es que algún día lo ves. Yo me disculpé. De verdad me disculpé por preguntar por mi propia herencia. Después de esa llamada aprendí a quedarme callada. Sonreír. Asentir. Aceptar las migajas. Y jamás, jamás pedir más. Esta es la parte que me duele admitir. A muchos de nosotros nos enseñaron a disculparnos por poner nuestros propios límites. Si esa frase te llegó al corazón, no estás sola. Y no es tu culpa. Pero ahora su poder sobre mí había desaparecido. El fideicomiso estaba cerrado. El cheque, por miserable que fuera, estaba en mi mano. Y ya no había nada que él pudiera usar en mi contra. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una notificación de un primo lejano que había publicado un nuevo álbum de fotos titulado Escapada familiar. Lo abrí por pura curiosidad morbosa. Ahí estaban todos. Mi papá, mi mamá y Marisol, relajándose en una playa de arena blanca, con bebidas en las manos y el agua turquesa detrás de ellos. El pie de foto decía: disfrutando la vida al máximo con los Calegua, Turcas y Caicos, resortes 5 estrellas. Justo en ese momento, mientras yo estaba sentada sosteniendo lo poco que quedaba del legado de mi abuela, ellos me habían dejado fuera otra vez. Solo que esta vez habían usado mi propio dinero para hacerlo. Me quedé mirando aquella foto hasta que me ardieron los ojos. Después cerré la aplicación y borré la notificación. 2016 pesos. Eso era lo que el amor de mi abuela valía para ellos. Al parecer, eso era lo que yo valía para ellos. Respira conmigo un segundo. Esto está a punto de ponerse mejor. Pero primero, se va a poner peor. Casi no fui a casa de mi tía Ruth esa noche. Teníamos la costumbre de cenar juntas una vez al mes. Nada elegante. Pero yo me sentía destrozada y vacía. Lo último que quería era sentarme en una mesa y fingir que estaba bien. Pero la idea de quedarme sola en casa, mirando ese cheque sobre la mesa de la sala, era todavía peor. Así que fui. Mi tía Ruth vivía a unos 40 minutos de la ciudad, en una colonia de casas pequeñas y patios grandes. La vieja camioneta de mi tío Walt ya estaba estacionada en la entrada. La caja estaba llena de herramientas del trabajo del que acababa de regresar. La puerta se abrió antes de que siquiera pudiera tocar. «Ahí está mi niña», dijo mi tía Ruth mientras me envolvía en un abrazo que olía a romero y pan recién hecho. Apenas medía 1.60 metros, pero sus abrazos te hacían sentir que nada en el mundo podía hacerte daño. La cena fue sencilla. Pollo dorado en el sartén. Puré de papa. Ejotes de su propio jardín. Nada digno de una foto. Nada elegante. Solo comida hecha con cariño y compartida en una mesa que había visto décadas de verdaderas cenas familiares. Mi tío Walt sirvió los platos, examinando cuidadosamente cada pieza de pollo antes de ponerla en la mesa. Eligió el mejor para mí, el pedazo más grande y jugoso. «Ese es para ti», dijo simplemente, como si fuera lo más obvio del mundo. Algo se rompió dentro de mi pecho justo ahí, en aquella mesa. Bajé la mirada hacia mi plato, hacia ese pequeño gesto de cariño que decía muchísimo más de lo que las palabras podrían decir. Entonces mi teléfono vibró dentro de mi bolsillo. Una notificación de mi aplicación bancaria. Un pago de comisión acababa de hacerse efectivo.
$61,000. La notificación de los 61,000 pesos correspondía a la comisión de una propiedad comercial en Riemont que llevaba 3 meses intentando cerrar. 61,000 pesos. Casi 30 veces más de lo que mis padres me habían dejado de la herencia de mi abuela. Miré al tío Walt, a la tía Ruth, las sillas disparejas, el mantel ya gastado y ese pedazo de pollo, el mejor de todos, que habían escogido especialmente para mí. Y algo dentro de mí finalmente hizo clic. Había pasado casi 30 años creyendo que la familia tenía que ser de sangre, que el amor era algo que tenías que ganarte de las personas que te criaron, sin importar cómo te trataran. Pero la familia no es la sangre. La familia es la persona que te da el mejor pedazo de la comida. La familia es la mujer que te abraza antes de que siquiera toques la puerta. La familia son las personas que aparecen una y otra vez, sin condiciones de por medio. Por primera vez en años, ya no tenía miedo. Esa sensación de paz nunca dura tanto como quisiéramos, ¿verdad? Quédate conmigo. La calma duró exactamente 3 días antes de que mi teléfono sonara y la destruyera por completo. Yo estaba saliendo de una visita a una propiedad cuando el nombre de mi mamá apareció en la pantalla. Casi dejé que entrara al buzón de voz. Pero los viejos hábitos son difíciles de romper, y alguna parte de mí todavía reaccionaba automáticamente cuando ella llamaba. Hola, mamá. Ren, cariño. Ese tono dulce, empalagoso. El mismo que usaba cuando quería algo. Hemos estado pensando muchísimo en ti. Estamos planeando un viaje familiar a las montañas para Navidad. ¿No suena maravilloso? Esquiar, tomar chocolate caliente junto a la chimenea, pasar tiempo juntos de verdad. Pasar tiempo juntos de verdad. Igual que el viaje a la playa. Igual que París. No sé, mamá. He estado muy ocupada con el trabajo. Ay, pero tienes que venir. Marisol preguntó específicamente por ti. Sí, claro. Probablemente más bien preguntó quién iba a cuidar al bebé mientras ella estuviera en el spa. Entonces llegó la verdadera razón de la llamada. Vamos a rentar una cabaña preciosa y lo justo es que todos cooperemos. Necesitamos que nos transfieras $1,500 antes del viernes. Hizo una pausa. Además, Marisol está invitada a unos eventos por la noche en el resort, así que necesitaremos que alguien cuide a la pequeña Nora. Tú eres muy buena con los niños. Solo serían unas horas de vez en cuando. Ahí estaba. $1,500 más cuidado de niños gratis. No una hija. Un cajero automático con certificado de niñera. Entonces, ¿podemos contar contigo? Algo dentro de mí finalmente se rompió. Pero esta vez fue en silencio. No, mamá. No voy a ir a las montañas. No te voy a transferir dinero y tampoco voy a cuidar a Nora. Ren y Liz Calewa. Vi las fotos que publicó tu primo de la playa. Por cierto, se ve que te divertiste gastándote el dinero del fideicomiso de la abuela en tragos con sombrillita. Su respiración entrecortada me confirmó que había dado justo en el blanco. ¿Cómo te atreves? Su voz se volvió fría. Ese dinero cubría gastos administrativos legítimos. Solté una pequeña risa. Qué curioso que esos gastos administrativos pagaran un resort de 5 estrellas mientras yo comía sopa instantánea y trabajaba en 2 empleos para pagar mis préstamos. Eres una malagradecida. Colgué. Me temblaban las manos, pero esta vez no era por miedo. Era adrenalina. Era el alivio de haberme defendido por fin. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Lo rechacé. Volvió a sonar. Lo rechacé otra vez. Entonces llegó un mensaje. Tu padre se va a enterar de esta falta de respeto. Bloqueé su número. Después bloqueé el de mi papá. Luego el de mi hermana. Me quedé parada en aquel estacionamiento, respirando con dificultad. Sentía como si acabara de saltar de un precipicio. Pero no estaba cayendo. Estaba volando. A veces, lo más valiente que puedes decir es la palabra más corta del idioma. No. Si alguna vez tuviste que decirle que no a alguien que te crió, sabes exactamente lo que se siente ese momento. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo, pensando en cómo mis padres jamás me verían como algo más que un recurso. Útil cuando les convenía. Invisible cuando no. No importaba cuánto intentara hacerme más pequeña, más callada o más fácil de controlar. Jamás conseguiría el amor que quería de ellos. Pero tenía 61,000 pesos en mi cuenta. También tenía casi $500,000 de puntos de viaje que había estado acumulando durante años, guardándolos para algún día. Y tenía personas que ya merecían ser tratadas como mi familia. Entonces una idea empezó a tomar forma. ¿Un poco impulsiva? Tal vez. ¿Un poco vengativa? Quizá. Pero también era completamente, maravillosamente justificada. Si mis padres querían demostrar sus valores usando el dinero, perfecto. Yo demostraría los míos. A la mañana siguiente me puse a investigar vuelos y resorts.
Mis puntos de viaje podían cubrir los boletos de avión de ida y vuelta para 4 personas a un lugar inolvidable. Un lugar que mis padres probablemente habían soñado visitar, pero nunca habían querido pagar con su propio dinero. Bora Bora aparecía una y otra vez. Bungalows sobre el agua. Un mar tan transparente que parecía pintado. El tipo de lugar que normalmente solo ves en las revistas. Encontré una villa de 2 habitaciones sobre el agua, con una terraza privada. Perfecta para José, que habría amado tener todo ese espacio. 19,000 pesos por una semana. Todo incluido. Con mi comisión. Era un poco ajustado, pero podía pagarlo. De verdad podía permitírmelo. Así que la reservé. 4 boletos de ida y vuelta. Una villa de lujo. 7 noches. Era la mayor cantidad de dinero que había gastado de una sola vez en toda mi vida. Y se sintió increíble. Esa misma noche aparecí sin avisar en casa de la tía Ruth. Llevaba la laptop debajo del brazo. El tío Walt abrió la puerta y se sorprendió al verme, porque no era nuestra noche habitual. ¿Están todos en casa?, pregunté. Sí. Necesito hablar con todos. Nos reunimos en la sala. La tía Ruth se sentó en el sofá. El tío Walt ocupó su sillón reclinable. José estaba sentada en el piso, con las piernas cruzadas y el teléfono en la mano, como siempre. Respiré profundamente y les conté todo. La llamada con mi mamá. La palabra no. El botón de bloquear. Después abrí mi laptop y giré la pantalla hacia ellos. Esta semana cerré una comisión enorme y durante años he tenido un montón de puntos de viaje guardados. Así que hice algo un poquito impulsivo. Los miré. Reservé un viaje para los 4. Hice una pausa. Bora Bora. Una villa sobre el agua. 7 días. Salimos en 2 semanas. Silencio. La tía Ruth se llevó una mano a la boca. El tío Walt simplemente se quedó mirándome. Su rostro, normalmente tranquilo, estaba completamente inexpresivo. José se levantó de golpe. ¿Estás hablando en serio? ¿Bora Bora? ¿La verdadera Bora Bora? No tenías que hacer esto, dijo el tío Walt con la voz áspera. Lo sé. Sonreí. Quise hacerlo. Ustedes han sido mi familia cuando mi propia sangre ni siquiera se molestaba en estar ahí. Negué con la cabeza. Esto no es caridad. Es un agradecimiento. La tía Ruth me tomó suavemente de la cara. Tenía lágrimas en los ojos. Tu abuela estaría muy orgullosa de ti. Y aquí es donde la historia empieza a sentirse como algo que te ganaste, en lugar de algo que simplemente te dieron. Fíjate en la diferencia. Bora Bora se sintió menos como un viaje y más como entrar a un mundo completamente diferente. El agua era increíblemente transparente. La villa estaba construida sobre pilotes encima del arrecife, y los paneles de vidrio en el piso de la sala dejaban ver a los peces nadando debajo de nuestros pies. José grababa absolutamente todo. El tío Walt se sentó con una novela de bolsillo que había comprado en el aeropuerto, algo que jamás lo había visto hacer. La tía Ruth lloró 3 veces. Cada vez insistía en que eran lágrimas de felicidad. Hicimos snorkel sobre los arrecifes de coral. Comimos mariscos frescos. Vimos el atardecer todas las noches. José publicaba contenido constantemente. Y uno de sus videos, en el que contaba toda nuestra historia frente a la cámara, explotó de la noche a la mañana. Para la mañana siguiente ya tenía 500,000 de reproducciones. Para la tarde había superado los 2 millones. Mi teléfono, que solo había dejado encendido por si ocurría alguna emergencia, empezó a volverse loco. Decenas de llamadas perdidas. Cientos de mensajes. Antiguos compañeros de clase. Compañeros de trabajo. Incluso desconocidos que, de alguna manera, habían conseguido mi número. Y entonces llegó un correo electrónico que me dejó helada. El asunto decía: terminación de contrato. Estaba dirigido a Marisol, pero ella me lo había reenviado junto con una larga lista de acusaciones llenas de rabia. Una marca de productos para el cuidado de la piel con la que ella tenía un patrocinio mensual había terminado el acuerdo. La razón era una cláusula relacionada con la imagen pública y la compatibilidad con los valores de la marca después de toda la atención viral. El mensaje que Marisol me reenvió estaba completamente fuera de control. Me culpaba directamente por haberle hecho perder el contrato. Lo leí una vez. Después cerré el teléfono. Y pedí otra bebida. El karma no siempre llega acompañado de fuegos artificiales. A veces simplemente cancela silenciosamente un patrocinio mientras tú estás de vacaciones. En el 5.º día, José corrió hacia la terraza con el rostro pálido y el teléfono en la mano. Tía. Mi hermana había publicado su propio video. Tenía iluminación profesional. Su voz temblaba con una emoción claramente actuada. Me acusaba de manipular y traicionar a la familia. Había tomado fragmentos de conversaciones antiguas y los había cortado y editado para hacer que parecieran mucho peores de lo que realmente habían sido.
Pero lo peor de todo fue que publicó la dirección de mi casa en el pie de foto. Invitó a sus seguidores a decirme lo que pensaban. Los mensajes amenazantes comenzaron a llegar uno tras otro. Bloqueé todos los que pude. Después le entregué mi teléfono al tío Walt. ¿Puedes quedarte con esto? Ya no quiero verlo. Él simplemente asintió. Listo. Sin sermones. Sin preguntas. Solo apoyo. Esa noche, durante la cena, había pescado recién asado bajo unas luces colgantes. Yo apenas probé mi comida. La tía Ruth estiró la mano sobre la mesa y apretó la mía. ¿Estás bien, cariño? Lo estaré, respondí. Y lo decía en serio. Porque mi hermana podía publicar lo que quisiera. Podía mandar a sus seguidores detrás de mí. Pero yo estaba sentada en una villa sobre el agua, rodeada de personas que realmente me querían. Mientras ella estaba en casa viendo cómo desaparecían sus ingresos, yo no necesitaba vengarme. El karma se estaba encargando de esa parte perfectamente. El vuelo de regreso fue largo y agotador. El tío Walt nos llevó a todos de regreso a la ciudad. Primero dejó a la tía Ruth y a Josie en su casa. Después quedamos solo él y yo durante el último tramo hasta mi departamento. Había tenido el teléfono apagado durante casi todo el viaje, pero durante una escala lo encendí solo por un momento. Había un mensaje de mi papá. Ya fue suficiente de avergonzar a esta familia. Vamos a ir por lo que nos debes. Se lo enseñé al tío Walt. Lo leyó sin cambiar la expresión y dijo: Me voy a quedar contigo esta noche. No discutí. Llegaron a mi puerta poco antes de las 9 de la noche. No tocaron. Golpearon la puerta con fuerza. Revisé la cámara del timbre y ahí estaban los tres. Mi papá, con el rostro completamente rojo de rabia. Mi mamá, con los brazos cruzados y una mirada helada. Y mi hermana, grabándolo todo con su teléfono. Usé el intercomunicador. Puedo verlos por la cámara. Todo esto está siendo grabado. Váyanse ahora. ¿Dónde están tus padres? Abre esta puerta. Gritó mi papá. Golpeó la puerta con tanta fuerza que hizo vibrar el marco. Antes de que pudiera detenerlo, el tío Walt ya estaba en la puerta. La abrió y se plantó en el marco. Con sus casi 1.93 metros de altura, llenaba completamente la entrada, como una pared. La rabia de mi papá desapareció de inmediato. Y en su rostro apareció algo que jamás había visto antes. Miedo. Esto no tiene nada que ver contigo, dijo mi papá, con una voz que de repente sonaba mucho más pequeña. El tío Walt señaló hacia mí. Tu hija está detrás de mí, aterrada. Así que esto sí tiene mucho que ver conmigo. Su voz nunca se elevó. No lo necesitaba. Tienen 5 segundos para abandonar esta propiedad. ¿Quedó claro? Se fueron. Mi hermana estuvo gritando amenazas de demandas durante todo el camino por las escaleras. Pero se fueron. Esa misma noche llamamos a la policía para presentar un reporte oficial y entregamos las grabaciones de la cámara del timbre. Un oficial me miró con amabilidad y me dijo algo en lo que he pensado todos los días desde entonces. Este tipo de escalada no se detiene por sí sola. A partir de ahora estás creando un registro de todo. Cada violación hace que su situación sea peor y fortalece la tuya. Si alguien que está leyendo esto está pasando por algo parecido, quiero que sepa algo. La documentación es tu superpoder silencioso. Capturas de pantalla. Grabaciones. Fechas. Horarios. Todo importa mucho más de lo que imaginas. El siguiente fin de semana, todo llegó al límite en el peor momento posible. Yo estaba organizando una jornada de puertas abiertas para una propiedad de lujo valuada en 3 millones de pesos de dólares. Era la venta más grande de mi carrera hasta ese momento. Había 20 invitados. Servicio de catering. Seguridad privada. Todo estaba perfecto. Entonces, justo en el peor momento, 2 mujeres pasaron por el área de registro. Llevaban lentes de sol y sombreros para el sol. Además, se habían registrado con nombres falsos. Era mi mamá y mi hermana. Ahí está, anunció mi hermana en voz alta. Tenía el teléfono levantado. Estaba transmitiendo en vivo. Esa es la ladrona de la que les hablé. Mi mamá se balanceó dramáticamente y se dejó caer sobre un sofá preparado para los invitados. Se llevó una mano a la frente. No puedo respirar. Todos los invitados voltearon a mirar. Mi gerente parecía horrorizada. Mi carrera. 3 meses de trabajo. Todo parecía estar desmoronándose frente a mis ojos. Entonces algo dentro de mí se quedó completamente quieto. Y claro, caminé tranquilamente por las escaleras. Ya tenía el teléfono en la mano. Llama a la policía, le dije al jefe de seguridad. Allanamiento de propiedad. Después me volví hacia la sala. Damas y caballeros, lamento mucho esta interrupción. Estas 2 mujeres son mi madre y mi hermana. Me han estado acosando durante semanas después de que me negué a darles dinero.
Tengo pruebas documentadas y una solicitud de orden de restricción en proceso. Les agradezco mucho su paciencia. Un hombre mayor, vestido con un traje carísimo, dio un paso al frente. Claramente no estaba impresionado con el espectáculo de mi madre. ¿Está presentando un reporte policial de inmediato? Sí, señor. Asintió. Entonces diría que está manejando esta situación con una profesionalidad extraordinaria. Después miró a mi mamá y a mi hermana con evidente desprecio. Y varios invitados incluso aplaudieron cuando el personal de seguridad las escoltó hacia la salida. Ese hombre, Harold Bennett, se quedó durante todo el incidente. Y antes de irse, compró la casa al precio completo de lista. Después, mi gerente me llamó aparte. Lo hiciste muy bien, Ren. De verdad. Al terminar la semana, tenía 3 ofertas por la propiedad. 2 de ellas incluso estaban por encima del precio solicitado. A veces, el peor momento de tu vida profesional termina siendo el momento en que las personas finalmente ven exactamente quién eres. Quédate con eso. Unas semanas después, en el tribunal, un juez revisó las grabaciones de la cámara del timbre, los reportes policiales y las propias amenazas grabadas de mi hermana. No dijo una sola palabra hasta el final. Esto constituye un claro caso de acoso, dijo. Se concede una orden de restricción temporal. No salí del tribunal sintiéndome triunfante. Solo me sentía ligera. Como si finalmente hubieran cortado una cadena que había arrastrado durante toda mi vida. Mientras empacaba para mudarme a un nuevo departamento, encontré una vieja caja al fondo de mi closet. Dentro había un reloj de diseñador y un bolso de piel. Eran regalos que había comprado años atrás, con la esperanza de ganarme la aprobación de mis padres. Nunca se los había dado. En lugar de eso, llevé la caja a un refugio local para mujeres. La coordinadora abrió la caja y se quedó boquiabierta. Esto va a ayudar a que alguien llegue a una entrevista de trabajo sintiéndose segura de sí misma, dijo. Exactamente para eso los compré, respondí. Unas semanas después llegó Navidad. La pasamos en la pequeña casa de la tía Ruth, llena del aroma de jamón glaseado y ramas de pino. No había tensión. No había actuaciones. Solo un árbol un poco chueco, cubierto con los adornos de la infancia de Josie, y el sonido de verdaderas carcajadas. Después de cenar, el tío Walt me llevó a su garaje. Me entregó un sobre grande. Lo abrí. Dentro había documentos de adopción. Adopción de una persona adulta. No tienes que seguir cargando con el apellido de personas que nunca te merecieron, dijo con la voz áspera, dejando escapar una emoción que casi nunca mostraba. Ruth y yo queremos hacerlo oficial. Me miró a los ojos. Ya eres nuestra hija en todos los sentidos que realmente importan. Dije que sí antes de que siquiera terminara la frase. Esa noche firmamos los documentos en la mesa de la cocina. La tía Ruth lloraba abiertamente. Josie me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Ren y Liz Miller. Esta es la parte de la historia que siempre logra conmoverme. No importa cuántas veces la cuente. La familia que eliges también es familia. Y algunas veces, es la familia más verdadera que existe. Mientras manejaba de regreso a casa esa noche, me detuve en un semáforo en rojo y vi mi reflejo en el espejo. Por fuera parecía la misma. Pero por dentro, todo había cambiado. Comencé este capítulo de mi vida sosteniendo un cheque de apenas 2,016 pesos. Y un corazón vacío después de años de traiciones silenciosas. Lo terminé con una carrera protegida. Un hogar que realmente era mío. Y una familia que me había elegido con la misma intención con la que yo los había elegido a ellos. Esto nunca se trató de venganza. Nunca se trató de destruir nada. Se trató de construir algo honesto e inquebrantable con lo que quedó atrás. De elegir el amor por encima del resentimiento. Y finalmente, después de casi 30 años, elegirme a mí misma. Si esta historia significó algo para ti o te recordó a tu propia familia elegida, de verdad me encantaría conocer tu historia. Gracias por pasar este tiempo conmigo.